Pues buenos días, hermanos. Esta mañana pues vamos a tener una pequeña meditación en la palabra. El título pues es como en los días de Lot. Este estudio pues está basado, ¿verdad?, en el libro de Génesis, capítulos 18 y 19. Los que gusten también pues pueden leer, terminando la meditación, pueden leerlo. Todo es estos capítulos. Y también pues el libro de Patriarcas y Profetas, el capítulo 14, también pues van unidos, ¿verdad? Entonces, pues la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, empezando en Génesis capítulo 13, para poder entender un poco de lo que vamos a estudiar. Dice, capítulo 13 habla acerca de lo que pasó con Abraham y Lot cuando se separaron. Entonces, versículo 7 dice, y hubo contienda contra los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora en nosotros dos altercado entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces, nosotros debemos saber que Sodoma era la ciudad más bella del valle del Jordán. Y dice la palabra que estaba situada en una llanura que era como el huerto de Jehová. Imagínense, por eso Sodoma era una ciudad, la más bella de todas, que estaban allí en el valle del Jordán, porque se parecía al huerto de Jehová. En la manera de que era una tierra fértil, era hermosa, y pues allí florecía, ahí había mucha vegetación, ¿verdad? Y dice que la fragancia de las flores estaban todo el año, o sea, no había ningún día que parara de oler esa fragancia de los aromas florales. Y el arte y el comercio la habían hecho una ciudad rica, y entonces había abundancia. Toda la abundancia que hubo allí originó orgullo en esa ciudad. Por eso Dios, cuando creó al hombre, no le dejó sin hacer nada, sino que le dio un trabajo que hacer en la tierra, porque la ociosidad y las riquezas pues endurecen el corazón. Entonces, cuando hay riquezas y cuando está uno saciado de todo, nunca viene una opresión, ¿verdad? Nunca hay una necesidad. Es muy difícil que le venga un pesar a aquella persona, a aquella alma que esté lleno de riquezas o tenga abundancia de todo. Y así pasó con esas ciudades que fueron destruidas por el fuego. Ellas estaban entregadas a los placeres. Había amor por la riqueza, había amor por la ociosidad, convirtiéndose a siempre una presa fácil de Satanás. Por eso en Ezequiel 16:49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, fue soberbia, tenían saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, Cristo en Lucas 17:28 dijo, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, nosotros podemos ver que hoy en día todas esas cosas que estaban pasando en Sodoma, a los hombres
a hoy desean tanto la riqueza como ninguna otra cosa, desean tanto la riqueza y la ociosidad abunda. Entonces, de ahí le sigue pues la sensualidad y todos los pecados que se puedan desarrollar. Estas cosas son las que originan esos tipos de pecados, que acarrean la destrucción, así como fue en los días de Lot. Entonces, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Génesis 13, pero vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Imagínense esas palabras. Dios estaba mirando que el pecado de Sodoma era malo en gran manera. Y sabe que esto me hace recordar cuando Jehová terminó su creación. Él observaba las obras de sus manos, ¿verdad? Cuando Él terminó, y dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Si observamos bien nosotros, esta palabra se menciona al final de su creación, cuando vio Dios lo último que salió de sus manos. Él quedó satisfecho. El hombre que fue como la corona de su arte, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Eso significa bueno con excelencia, sin defecto, no había error alguno. Pero ahora en Génesis, en el capítulo 13:13, vio Dios un contraste muy opuesto a lo que había Él creado. Vio Dios que los hombres eran malos y pecadores en gran manera. Imagínense, esta es la obra del adversario de las almas. Es degradar, derribar, destruir, y lo mismo que fue, es lo mismo que será. Así será antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, pero ahora vamos en Génesis capítulo 18. Si nosotros vemos Génesis capítulo 18, versículo 1, nosotros vamos a mirar lo que dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del mediodía. Pues aquí está hablando acerca de Abraham, cuando él estaba sentado, dice, a la puerta de su tienda en el calor del mediodía, en el calor del día. Entonces se le apareció Jehová en el encinar de Mamre. El encinar, pues son árboles, ¿verdad? Son árboles, y esos árboles del que le llaman el árbol de Mamre es el árbol más representativo del clima mediterráneo, porque es uno de los climas más templados pues del planeta. Entonces dice que estaba sentado en el encinar de Mamre, y ahí se le apareció Jehová cuando él estaba sentado a la puerta de su tienda. Pero dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Sabían que esa cortesía que hacía Abraham a los caminantes, no solamente a estos 3 varones que venían, sino a cada caminante que viajaba por ahí cerca de la casa de Abraham, él los hospedaba, él los refugiaba en sus tiendas, él les daba descanso, les daba pan, les daba agua para lavar sus pies. Entonces, para que después ellos pudieran seguir sus caminos. Saben que esto que él hacía, estas cortesías, también las aprendió su sobrino Lot, y eso lo vamos a leer un poquito más adelante, pero vamos a ver
cuál fue la consumación del pecado de Sodoma. Entonces, en el mismo capítulo 18, si seguimos leyendo, versículos 16 y 17 dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces, versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, nosotros veamos bien lo que dice aquí en la palabra. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y ese clamor ha venido hasta mí. Saben que el clamor son voces fuertes, ¿verdad? De una multitud, especialmente son para quejarse de algo o para pedir algo. En este caso, el clamor era contra Sodoma y Gomorra. Eran aquellos clamores que dijo el Señor a Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y ha venido hasta mí. Quiere decir que para ese entonces habían personas que veían las obras degradadas de esas ciudades, las abominaciones que se hacían diariamente, y clamaban a Jehová para que hiciera juicio. Y saben que yo creo también que lo mismo está sucediendo hoy, porque nuestros ojos están viendo que la maldad de la humanidad, como en los días de Lot, el hombre está cometiendo abominaciones de tal grado que la maldad y el pecado está llegando al clímax, se está haciendo grave cada vez más en gran manera, que los clamores ya comenzaron a subir a oídos de Dios desde hace rato. Y nosotros también nos estamos uniendo a esos clamores, hermanos. Solo falta que se oigan las palabras de Jehová que diga, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido a mí. Entonces, pues yo les recomiendo que lean todo el capítulo 18 y 19 de Génesis, junto con el capítulo 14 de Patriarcas y Profetas, para que tengan una claridad más de lo que viene para estos días, para poder estar preparándonos, para poder estar alistando nuestras lámparas con aceite, para estar trabajando, para dejar el de estar de ociosos, porque nosotros fuimos llamados para trabajar, no fuimos llamados para estar ociosos. El Señor nos ha llamado, pero no para estar en el dormir, sino busquemos algo que hacer para la viña del Señor, porque hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en la viña del Señor. Él nos ha contratado para hacer algo, no para dormir, como les digo. Él prometió dar una paga al final de la jornada. Todo el mundo recibimos una paga cuando trabajamos. Si aquí terrenalmente el obrero, pues cuando trabaja, ¿verdad?, se le paga al final, cuánto más aquel que no miente ni se arrepiente cuando él habla y promete. Alguien que no trabaja, pues sabemos que no es digno de pedir lo que no ha ganado. Entonces, nosotros tenemos abundancia de pan, las verdades, la luz de la palabra por la cual muchos son muertos. Entonces muchos somos perseguidos, ¿verdad? El enemigo no le gusta que nosotros tenemos la abundancia de pan, porque lo que viene es horrible, hermanos. Viene un juicio que nadie deseará estar vivo en aquel día. La palabra de Dios dice que en esas ciudades no había ni 10 personas que practicaban la justicia. Imagínense cuántas personas eran, porque no solo era Sodoma y Gomorra, eran las ciudades vecinas también que fueron destruidas, y ni 10 personas se encontraron justas entre todos ellos.
Bueno, entonces, pues vamos a seguir viendo lo que dice ahora en Génesis capítulo 19 y versículo 1 y 2 dice hasta el 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y se hospeden ahí, y lavaré sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: no, nos quedaremos en la calle esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces, nosotros podemos ver aquí la misma acción que hizo Abraham en Génesis capítulo 18:2, lo que leímos. Él estaba sentado a la puerta, ¿verdad? Y como si estuvieran esperando a ver a qué horas pasaba un viajero por ahí para hospedarlo. De la misma manera también, así estaba Lot, sentado a la puerta de Sodoma, como esperando un viajero que llegara a esa ciudad, porque él sabía el pecado grande que había en Sodoma. No era una ciudad que usted podía pasar la noche sin que hubiera un peligro. Entonces, él estaba ahí para recibirlos y se levantó a recibirlos y se inclinó a él. ¿Saben lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 137? Es el capítulo 14 que les mencioné acerca de lo que hizo Lot. Dice: hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a entrar en su casa. La cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él, formaban parte de su religión. Eran lecciones que había aprendido del ejemplo de Abraham. Imagínense, esas lecciones las aprendió de Abraham. Si no hubiera cultivado ese espíritu de cortesía, habría sido abandonado para morir con los demás habitantes de Sodoma. Muchas familias, al cerrar sus puertas a un forastero, han excluido a algún mensajero de Dios que les habría proporcionado bendición, esperanza y paz. Esto dice el libro Patriarcas y Profetas. Entonces, dice que si Lot no hubiera aprendido la hospitalidad, el mensaje de salvación no hubiera llegado a su hogar y hubiera perecido él como los demás. Entonces, pues es importante que la religión es practicar la hospitalidad, visitar a las viudas, atender a los huérfanos, y etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros, ahora, si leímos Génesis 18:21, cuando Jehová le dijo a Abraham: descenderé a ver si han terminado su obra, y si no, lo sabré. ¿Por qué es que Dios le dijo a Abraham esas palabras? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Saben? Si nosotros leemos en Génesis 19:4, vamos a leer la historia de lo que hizo que se consumara el pecado, porque dice: descenderé a ver si han consumado su obra, a ver si han terminado su obra, y si no, lo sabré. Y aquí vemos la respuesta en versículo 4, dice: pero antes que se acostaran, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, los varones de Sodoma y todo el pueblo juntos, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y pues nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Si leemos si nosotros conocemos la historia, vamos a ver qué dice versículo 11. Dice: y fueron heridos con ceguera los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Saben? Lo que derramó la copa de la ira, lo que consumó su obra de esta gente, fueron los últimos
hechos que hicieron a los habitantes de Sodoma. Aún cuando fueron heridos con ceguera, ellos se esmeraban en buscar la puerta para hacerles mal a los que habían llegado a la casa de Lot. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo. Entonces, hermanos, para concluir, me gustaría leer igual en el mismo libro Patriarcas y Profetas, en la página 139, acerca de esto. Dice, teniendo el corazón endurecido, no sintieron temor por el golpe de la ceguera que Dios les había dado. Así fueron afectados con doble ceguedad. Imagínense su corazón ciego y aparte una ceguedad física, estaban afectados doblemente con ceguedad. No retrocedieron de sus obras, sino continuaron con su mal proceder. Esa fue la última noche en que la misericordia que tanto tiempo fue despreciada, al fin dejó de interceder por ellos. Habían pasado los límites de la misericordia divina, el límite oculto entre la paciencia de Dios y su ira. Los fuegos de su venganza estaban por encenderse en el valle de Sidim. Saben que hay una exhortación para nosotros en esta mañana. Y Tito, capítulo 2, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y habiendo ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es que nosotros miramos todas las historias de la Biblia y especialmente lo que estudiamos esta mañana, como en los días de Lot, son un ejemplo, una historia, ejemplo para verlo, porque lo que fue será. No habrá nada nuevo debajo del sol. Que el Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, hermanos, para que no tengamos el mismo pecado que tuvo Sodoma y Gomorra. Abundancia de pan y ociosidad. Entonces, pues, que el Señor nos